Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, un domingo más, estamos reunidos para poder compartir de la palabra de Dios. Así que es de sumo gozo poder llegar a sus hogares un domingo más para poder hablar de las hermosas cosas que podemos encontrar en la palabra. Así que en esta mañana yo le pido que usted en su hogar incline su rostro. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico, estudio número 17. Así que yo le pido que ahí usted en su hogar tome este tiempo para poder escudriñar la palabra. Tome este tiempo, olvídese de todo lo que ocurre a su alrededor y vamos a tomar este momento para intimarnos con Dios. Vamos a tomar este momento para presentarnos, para que sea Dios tomando el control de todo lo que hablemos de hablar. No son mis palabras, sino la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que incline su rostro y oramos en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de poder, un Dios que restaura, un Dios que liberta. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos, Dios mío, a través de este medio llevar la palabra, Jehová, tu palabra que es viva y eficaz. Oh, mira, Padre, mira a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares. Oh, Padre, si hay algún amigo, Dios mío, que también habrá de escuchar esta palabra, yo te pido, Señor, que tú redargullas, Dios mío, Señor, sus mentes, sus corazones. Oh, Padre, que puedan estar dispuestos, oh, Padre, Señor, a aprender cada día más de ti, Señor. Llénalos, Padre, llénalos de poder, Jehová, en esta hora. Oh, Padre, que esta palabra, Dios mío, llegue a cada corazón, Dios mío, traspase a lo más profundo de nuestros corazones para que nosotros podamos atesorarla, Señor, como tú quieres que hagamos. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que busquen en esta mañana su expositor y vamos a escudriñar el estudio número 17. Lleva como título Cosechamos lo que sembramos. Y dice el pensamiento central: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Y si usted no tiene el expositor, busque su Biblia y vamos a estar escudriñando el libro de Abdías. ¿Verdad? En esta lección se tocan los versículos 3, 4, del 10 al 15 y el 17, pero mira, el libro de Abdías es un solo capítulo. Así que yo espero que usted se haya sentado y haya leído, ¿verdad?, el libro completo de Abdías. Es un solo capítulo con 21 versículos, así, ¿verdad?, que es un libro corto, pero amados, con una palabra poderosa. Así que vamos a escudriñar en esta mañana el libro de Abdías. Y dice el texto áureo: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías 15. Así que mantenga su Biblia de cerquita porque vamos a estar escudriñando la palabra. Así que este pensamiento que acabamos de leer y aún incluso el texto, amado, es sumamente amplio. Miren lo que dice: todos somos responsables, esto, ¿verdad?, esto lo resumo yo, todos somos responsables de nuestras propias decisiones. Y dice que recibiremos lo que cosechamos. Así que hay un par de versículos en la Biblia que quiero traerles en esta mañana, y si usted quiere por ahí, anótelo y busque su Biblia. Vamos a buscar en 2 de Corintios 9:10, que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y también busque por ahí o anote Gálatas 6, versículo 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. O sea que, hermanos, según lo que hemos leído a través de este pensamiento y este texto, según como sea el grano de semilla que se siembra, así germinará
la planta. Así que si usted cosecha en la tierra, yo no, pero si usted cosecha, si usted sembró una semilla buena, pues usted va a esperar un fruto bueno, pero si sembró una semilla que no sirve, como diría mi papá, si la semilla no está buena, no esperes que va a venir buen fruto. Si sembraste un aguacate y ese aguacate que te comiste estaba delicioso, rico, y sembraste esa semilla, espera que ese palo de aguacate va a dar unos aguacates riquísimos. Pero si te comiste un aguacate que estaba rancio, que no estaba muy bueno, y sembraste esa semilla, no esperes que te dé un buen fruto. Así que, así mismito, si nosotros pensamos y meditamos, amado, así como usted trate a la gente, así como usted trate al otro, así uno será tratado. Así que siembra para que coseches. Así que el libro de Abdías, comenzando, ¿verdad? Desde el 1 hasta el versículo 21, este es el libro más breve del Antiguo Testamento. Se compone solamente de un capítulo. En este libro encontramos una visión profética del juicio de Dios sobre la tierra de Edom. El mensaje del libro se concentra en 3 problemas. Había 3 problemas. ¿Qué pasaba? Aquel pueblo tenía arrogancia. Así que ese era uno de los problemas que tenía Edom. Tenía otro segundo problema. Era que iba a ocurrir allí. Había humillación de aquel pueblo que se llamaba Edom. Así que ese pueblo tendría que ser humillado. Y lo otro que vemos en este capítulo es la violencia de Edom contra Judá. Así que, ¿quién era Edom o qué era aquel pueblo? Edom se componía de los edomitas. Y los edomitas eran los descendientes de Saúl. ¿Recuerdan la historia de Saúl y Jacob, de aquel que vendió la primogenitura? Así que esta tierra de Edom era de estos descendientes de Esaú. ¿Qué ocurría con aquel pueblo? Pues mire, aquel pueblo había una hostilidad entre los israelitas y los edomitas. Y si nosotros nos ponemos a pensar y a mirar en la historia, en la palabra, esto tenía que ver y, ¿verdad?, retrocede a lo que había sido aquella pelea familiar entre aquellos 2 mellizos, entre aquellos 2 hermanos, que más tarde ellos 2, ¿verdad?, fueron padres de las naciones, y hablamos de Jacob y hablamos de Saúl. Así que los israelitas habían recibido una orden donde no podrían aborrecer a los edomitas. ¿Por qué? Porque eran hermanos. Y si usted quiere buscar eso, búsquelo en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 7. Así que los israelitas tenían claro de parte de Dios que no podían aborrecer a aquel pueblo edomita porque ellos eran hermanos. Así que, a pesar de todo esto, amados, había hostilidad entre estas 2 naciones. Y fueron durante siglos, no fueron meses, fueron durante siglos. Cuando Babilonia destruyó a Jerusalén y llevó cautivo a los ciudadanos, los edomitas no solo se alegraron de lo que le había pasado, sino que contribuyeron a que eso ocurriera. Dice la palabra que ellos también fueron parte de aquel momento donde despojaron a los israelitas de todas sus pertenencias, ¿verdad? Y ayudaron a saquear a Jerusalén. Por esta razón, el profeta Abdías había sido escogido, ¿verdad?, por Jehová, para que pudiese advertir a aquel pueblo que era Edom, que iba a ser castigado por su propia norma. O sea, todo lo que ellos hicieron en contra del pueblo de Israel, ellos serían castigados por eso mismo. Así que, si encontramos en Abdías, en los versículos, ¿verdad?, que estamos tomando en consideración esta mañana, de los versículos 3, 4 y luego entonces del 10 al 15, vemos cómo es que Abdías le advierte a este pueblo
Y les dice, como ustedes hicieron, así serán con ustedes. Los edomitas no se portaron como los hermanos con el pueblo de Judá. Al contrario, fueron más bien un pueblo que se unió ante las fuerzas enemigas para ayudar a que aquel pueblo, ¿verdad?, de Israel pudiese ser destruido. Así que, ¿dónde estaba localizada Edom? Edom estaba localizada en una montaña, así que era un área montañosa y gozaba de todos los privilegios de una ubicación, mire, envidiable. Las naciones que estaban, ¿verdad?, abajo en la llanura, que estaban en la parte de los desiertos, envidiaban aquel lugar, envidiaban a Edom. ¿Por qué? Porque estaban en un lugar estratégico. Estaban, mire, en lo alto, veían todo lo que ocurría, podían monitorear con mucha facilidad lo que estaba pasando, ¿verdad?, con aquellos pueblos que estaban debajo. Así que los edomitas entendían que como ellos estaban en un lugar estratégico, estaban en aquella montaña, nadie los podía conquistar, ellos pensaban que, ¿sabes qué?, nadie los podía tocar, nunca iban a ser invadidos porque estaban posicionados en el lugar correcto. Así que ellos se aprovecharon de todos los pueblos por estar bien ubicados, pues se aprovecharon de los demás pueblos, ¿verdad?, que no tenían ese privilegio. ¿Y qué hacía aquel pueblo de Edom? Mira, aquel pueblo cometía errores, cometía crímenes contra pueblos inocentes. Tenían una soberbia tan grande que pensaban que nunca iban a ser derribados, que nunca nadie podía conquistarlos. Y amado, cuando eso ocurre, mire, Jehová está desde allá, desde los cielos, mirando todo lo que está ocurriendo. Y eso fue lo que pasó. Jehová estaba mirando la soberbia de aquel pueblo y los iba a llamar a cuenta. Los iba a llamar a cuenta por todas las cosas que habían hecho. Ellos no se iban a quedar inmunes ante todos los pecados y todas las calamidades que habían hecho. Así que aquel era un pueblo altanero, orgulloso, prepotente, y los siglos transcurrieron, pero la actitud de aquel pueblo, que eran los edomitas, nunca cambió contra su nación hermana. Al contrario, ¿qué hicieron? Cada día empeoraron más y hicieron, ¿verdad?, que Jehová se enojara. Así que Abdías fue escogido para advertir a aquella nación de Edom que Dios traería humillación a sus cabezas. Amado, de Dios nadie se puede escapar. Nunca nadie se puede escapar de Dios. ¿Qué es la soberbia? Vamos a hablar un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es la soberbia? Pues mira, busqué la definición en el diccionario. Así que dice así: la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia u orgullo, ¿verdad?, porque la soberbia es significado de orgullo, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea, que la persona que es soberbia piensa que es mejor que nadie se le puede acercar a él, que todo lo hace bien, todo lo hace mejor que los demás. Así que esta gente, Dios le había llamado que eran soberbios. Así que si nosotros en nuestra actualidad hablamos de una persona soberbia, mire, nos tenemos que poner a pensar, ese que es soberbio tiene un problema grande. Nunca, jamás se va a rebajar ni a pedir perdón, ni a ayudar, ni a humillarse. ¿Por qué? Porque es una persona con altivez, es una persona con arrogancia, con vanidad. Así que la soberbia lo que hace, trae consecuencias, precipita una caída. Así que no importa cuánto prestigio tenga una persona o cuán alta sea la posición que lo rodea o que ocupa, esa persona soberbia o arrogante, la Biblia nos enseña que la soberbia es severamente reprendida por el Señor. Así que
Si nosotros buscamos en la Biblia, amados, encontramos ciertos hombres que tuvieron soberbia y que fueron castigados, que no se quedaron impunes. Si nosotros pensamos y buscamos en la palabra, encontramos al rey Nabucodonosor. ¿Sabe que el rey Nabucodonosor perdió su reino? Quedó demente. ¿Por qué? Por su soberbia. Si seguimos hablando, encontramos un hombre como Sansón. Sansón, que había sido un joven escogido, con privilegio. Mire, Sansón pensó que podía quedar ileso de aquellas aventuras que él tenía con Dalila y aquellas aventuras que hacía que aquellos que venían a atacarlos no pudiesen atacarlo. Pero ¿qué pasó en aquel último momento? Cuando pensó que podía salir ileso de lo que había hecho y de haber revelado el secreto que Dios le había dicho que no lo hiciera. Mire cómo quedó aquel hombre, un hombre que había sido escogido. Mire cómo quedó, desafortunadamente, ¿verdad? Aunque Dios le dio la oportunidad en ese último momento, pero mire, murió. O sea que no se queda nada, Dios no se queda con nada. Al contrario, la Biblia nos enseña que hay reprensión cuando hay soberbia. Así que hay tantos hombres, amados, y nos ponemos a pensar hoy en día que tienen soberbia y que piensan que son mayores que Dios, que se han creído que son mayores que Dios, y su fin ha sido inminente. Hay un refrán por ahí, es un refrán, no es un texto, hay un refrán por ahí que dice que mientras más alto eres, más duro cae. ¿Sí, verdad? En cuanto a lo que se refiere en soberbia, dice, mientras más alto es el palo, mayor es la caída. Así que, hermano, todo esto que está ocurriendo en la actualidad, usted no piensa, estas lecciones han venido tan y tan cercanas a lo que nosotros estamos viviendo. No sé si usted una vez más vuelve y nota que además de los demás capítulos que hemos estudiado, este capítulo 17, que habla de la soberbia y que habla de cuando uno no tiene justicia para con otro, cómo es que Dios toma el control, amado. Esto mismo ocurre en nuestra actualidad. Es que estas clases están hechas como que para lo que estamos nosotros viviendo. Así que, amados, lo que está ocurriendo en nuestra actualidad es parte de esta lección que estamos estudiando en esta mañana. Dios estaba viendo, y ¿verdad? Vamos ahora a hablar de lo que estaba ocurriendo con aquel pueblo Edom. Dios estaba viendo y había profetizado una destrucción inevitable para aquel pueblo. Amado, Dios conoce las intenciones del hombre, conoce las intenciones del ser humano, conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento. Antes de que nosotros podamos decir la palabra, ya Dios la conoce. Así que no nos podemos escapar de Dios. Dios tiene el control de todo lo que ocurre. Dios tiene el control de todo lo que está pasando, amado. Tranquilo. Tenga paz, tenga tranquilidad, no se desespere, que Dios tiene el control de todo. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, cuando nosotros pensamos que podemos hacer todo por nuestra propia voluntad. Y tenemos que tener cuidado que digamos, no necesito de Dios, no dependo de Dios. Así viven muchos hoy en esta humanidad, así viven muchos hoy en estos tiempos, pensando que son dueños y señores, pensando que lo que pasa pues es que los cosmos se alinearon y la naturaleza se alineó para que ocurriera todo esto, y no creen en que Dios tiene el control de lo que está ocurriendo, amados. Así que cuando el hombre o el ser humano cae en estas y en este pensamiento de que no dependen de Dios, ahí es donde vienen las consecuencias. Muchas veces las calamidades que hay a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, no son nada más y nada menos porque ocurren, no. Son porque ha habido alejamiento de Dios, amado. Cuando vemos todo esto que ocurre en la humanidad y estas calamidades que están ocurriendo, es porque hay gente
que se ha alejado de Dios. Y Dios, mire, quiere poner todo en control y quiere que reconozcamos que no somos nada, que esta humanidad no es nada si Dios no está en la vida del hombre. Así que donde actualmente naciones donde predomina el hambre, la escasez, la sequía. Mira, amado, estas naciones fueron antes prósperas. Pero ¿qué ocurrió? Se alejaron de Dios, y cuando uno se aleja de Dios y son, ¿verdad?, y abrazan el pecado, el ocultismo, la brujería, desafortunadamente el resultado final es catastrófico. Así que si miramos en nuestra actualidad, el mundo que piensa que puede hacer y deshacer, la ciencia, la astronomía, los estudios, creen en su propio dominio, el hombre piensa que todo lo puede hacer por sí propio. Ahí, amado, es donde, miren, consiste el error del hombre, consiste el error de la humanidad. Todo lo que vivimos hoy es consecuencia de la prepotencia del hombre. ¿Escucharon ustedes lo que dijo recientemente el gobernador de Nueva York? Amados, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de ese hombre y de esas palabras. Naciones que se alejan de Dios son aquellas naciones que son destruidas a la larga, tienen consecuencias, como ocurrió con este pueblo. Si pensamos, ¿cuál fue el pecado de Satanás? Amado, quiso ser más grande que Dios, y miren dónde terminó. Así que una de las faltas más grandes del pueblo de Edom fue la arrogancia y la falta de misericordia para con su prójimo, para con su propio pueblo, hermano de Israel. La falta de esa misericordia provocó y había provocado en Jehová Dios juicio sobre aquella nación que era sobre Edom. Así que no solamente había sido Abdías quien lo había profetizado, habían sido otros profetas que habían también profetizado, como lo había hecho Amós, como lo había hecho Joel. Dios les había hablado en un sinnúmero de ocasiones a aquel pueblo, pero aquel pueblo, ¿qué hizo? Sencillamente decidió hacer lo que le dio la gana. Este pueblo siguió y persiguió a espada al pueblo de Israel, aquel que era su hermano. Hubo una invasión donde los edomitas y los filisteos y los etíopes se habían unido para destruir el reino de Judá. Así que los edomitas cometieron muchas injusticias hacia la población civil. Dice la palabra que cometieron injusticia contra niños, contra jóvenes, contra niñas. Aquellos fueron vendidos como esclavos. Y ese era su propia familia, era su propio pueblo. Aquel pueblo que Dios le había dicho que había que tener unidad entre ellos. Y ustedes se imaginan, si habían hecho injusticia para con su hermano, ¿qué sería? Harían injusticia para con un extraño también. Así que el hacer injusticia para un extraño y más para lo suyo se había convertido en un pecado atroz ante los ojos de Jehová. La palabra es clara cuando nos dice: bienaventurado es aquel que atiende, que trata bien a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros. Díganme ustedes cuánto no más a un miembro de la familia. Así que cuando miramos las profecías de Abdías, de Joel, de Amós, vemos un mensaje claro para la familia. ¿Cuántas familias hoy en día no hay deterioradas, amado? Piense, medite. ¿Cuántas familias hoy en día no hay peleas entre ellos por cosas insignificantes? A veces por herencia, a veces por rencores, por quizás algún chisme, por algo que le dijo fulano a sutano. Y amado, estas cosas son las que vemos. Lo mismo que pasó en aquel pueblo de Edom es lo que pasa en nuestra actualidad. Las familias pelean entre ellos, se matan entre ellos. ¿Cuántas atrocidades no vemos hoy en día?
Cuántas desgracias no vemos hoy en día entre las familias. De momento escuchamos una noticia, un padre mató a su esposa, a sus hijos. Escuchamos una familia, un cuñado mató a un hermano. Cuántas cosas no ocurren en nuestra actualidad. Pero Dios es un Dios justo y está atento, amado, a todas las cosas que están ocurriendo. No podemos quedarnos como si nada con las cosas que ocurren a nuestro alrededor y no hacer nada. Edom fue castigado por eso mismo, porque tuvo indiferencia hacia el pueblo de Dios. Y en el tiempo de la tragedia, en lugar de apiadarse y en lugar de decir voy a ayudar a este pueblo, hermano mío, ¿qué hicieron? No, se aprovecharon y fueron ventajosos. Dios les había hallado falto a aquel pueblo, les había visto la falta de acción. Vieron a Israel destruido y ¿qué hicieron? Se quedaron como espectadores. Se quedaron como espectadores y se alegraron de aquel dolor ajeno. Amados, iglesia, tenemos que tener cuidado. Dios nos ha mandado a ayudar a los pobres, a dar pan al necesitado, a cuidar a las viudas, a movernos por el dolor del prójimo. No podemos llamarnos cristianos si el dolor de mi hermano no es mi dolor. No me puedo llamar cristiano si veo una necesidad y esa necesidad la miramos y no la atendemos. La iglesia tiene que ser sensible al sufrimiento. Pablo nos dice en Romanos 14:7, búsquelo por ahí y anótelo para que también lo lea después. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. En Romanos 15:2 encontramos: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que la iglesia tiene una misión. Nosotros como creyentes tenemos una misión. No es concentrarnos en nosotros mismos. No es concentrarnos ni a nosotros mismos, ni en nuestro bienestar, ni en nuestra comunidad. El propósito que tiene la iglesia en esta humanidad es salvar a las almas que se pierden sin Dios y sin esperanza. Aleluya. Dice la palabra que somos hechos imagen y semejanza de Dios. El dolor de mi hermano debe producir dolor. La tristeza de mi hermano debe producir tristeza en mí. Debe producir tristeza, debe haber empatía. Nosotros como pueblo de Dios debemos unirnos y mirar la necesidad de mi hermano para poderla atender. Nos dice Romanos 12:15, llorar con los que lloran. La palabra nos enseña que quien vive conforme a la voluntad de Dios será bien bendecido y quien no será castigado. Amados, en algunos casos el castigo de Dios es de inmediato. Pero en otros casos ocurre como en Edom. El castigo no fue inmediato, pero ¿sabes qué? Puede demorar un tiempo. Pero en un momento dado llega el juicio. Y esto ocurrió con este pueblo. Amado, y así mismo ocurrirá con la humanidad. Llegará el momento, aquel día del gran juicio, donde tendremos que ser todos juzgados. Todos tenemos que presentarnos ante el trono de Dios, porque Dios retribuirá con justicia. Y esto es lo que vemos, ¿verdad? En los versículos que consideramos en la clase de hoy, como en los versículos 15 podemos ver: el día de Jehová vendrá sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Así que, amados, a los que actuaron con mal, vendrá el día del juicio final, donde todos nos presentaremos ante el Padre y seremos enjuiciados. Todas las naciones serán juzgadas por el Señor. Si Dios había juzgado a su pueblo de Israel, permitiendo el cautiverio, porque ustedes saben que el pueblo de Israel, por desobedecer, fue en cautiverio, ¿qué más? ¿Cuánto más no haría Dios con una nación que Dios no había hecho pacto con ella? Aquel pueblo de Edom les había llegado la hora
Dios le dijo 7 veces, no debisteis haber hecho lo que hiciste. Así que el proceder de este pueblo, hermanos, no podía quedar inmune de todo lo que habían hecho. El Señor Jesucristo lo habló en sus sermones. El juicio de las naciones en la segunda venida de Cristo será un tiempo de separación y de retribución. Ahora, a causa de la maldad de los actos humanos, habrá un juicio. A los que actuaron bien, ¿qué pasará? Y eso es lo que vemos entonces en el versículo 17. Aquellos que fueren fieles a Dios, Dios se complace de ellos. Y por eso decía en el versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Amado, quien le sirve a Dios, Dios lo honrará. La justicia de Dios no es igual al de los hombres, no es igual a la justicia del hombre. Hoy en día podemos ver muchos juicios donde decimos, ¿y dónde está la justicia? ¿Por qué no se le hizo justicia a ese que quizás es inocente o que entendemos que es inocente? Amado, la justicia del hombre muchas veces es injusta, muchas veces es sin razón. Pero la de Dios es justa, es sin acepción de persona. Dios persigue al malhechor y retribuye con creces al que hace bien. Mucha gente se pregunta, ¿valdrá la pena hacer el bien si siempre veo el resultado esperado? Si no veo ese resultado esperado, bueno, ¿valdrá la pena sembrar si no veo la cosecha? Eso mismo pasó por la mente de Job en muchas ocasiones. ¿Recuerdan a Job? Job vivió momentos difíciles. A Job le tocó un momento de prueba. Job, un hombre que dice la palabra, que era temeroso y recto ante los ojos de Jehová, tuvo que vivir la prueba más grande de su vida. ¿No creen que Job se preguntaba eso todos los días? Diría, ¿de qué vale la pena ser quizás justo, temeroso? ¿Ustedes no creen que Job se lo preguntaba? Mire, a Job le llegó el momento más difícil, pero también le llegó el momento donde Dios llegaría a obrar en su vida a su favor. No fue quizás en el tiempo en que Job quería, no fue quizás en el tiempo que él planeaba, no fue en el tiempo preciso de Dios. Y Job dijo, la verdad es que Jehová ha sido bueno conmigo. Y mira, amados, cómo es que Job pasó un momento difícil, pero Dios lo recompensó. Fue hallado recto y temeroso ante los ojos de Dios. Así que, amado, en esta mañana le digo, ¿verdad?, que tenemos que meditar, así como vivió este pueblo, desobedeciendo a Dios, haciendo lo que ellos entendían propio, alejados de Dios. Amado, tenemos que cuidarnos, porque dice en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y cuanto más nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que debamos sembrar la buena semilla, que debemos, ¿sabes qué?, que debemos obrar a favor del necesitado, a favor de aquel que necesite, que debemos tener misericordia, porque a eso nos manda el Señor, a eso nos manda Dios. No podemos hacernos de la vista larga, no podemos mirar la necesidad de mi hermano y decir, pues, que se resuelva, él lo buscó. No, amado, la palabra es clara y Dios nos manda a que tenemos que, mire, mirar a nuestro prójimo, servirle a nuestro prójimo, servirle al necesitado, aquel que tiene una necesidad. Para eso estamos nosotros ahí, para nosotros ayudar. Eso lo recompensa Dios, eso lo recompensa Jehová. Así que, hermanos, pueblo de Dios, Dios tiene el triunfo ante las adversidades. No teman, no duden. Dios tiene el control de lo que estamos viviendo y Dios cuida ese remanente, como decía en Abdías,
puede pasar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Usted puede ver la crisis más grande ¿verdad? En nuestro país, en la nación. Usted puede ver las noticias día y noche. Usted puede escuchar que todo se derrumba, pero amado, la palabra es fiel y verdadera. Al pueblo que le sirve, al pueblo que se acerca a Él, al pueblo que se humilla del corazón, Dios dice la palabra que a ese remanente lo cuida a Él, que a ese remanente le recompensa, que a ese remanente le hace justicia. Así que créale, créale, amado. Dios tiene el triunfo ante la adversidad. Sembremos la buena semilla y cosecharemos. Así que créale en esta mañana. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hasta aquí, ¿verdad? Esta corta lección que la tenemos que hacer, ¿verdad? Más corta que lo que normalmente lo compartimos en la iglesia, ¿verdad? Ya que también tenemos que ser entendidos. Así que, hermanos, prepárense la semana que viene. Vamos a hacer un poquito diferente la lección de la semana que viene. Así que la semana entrante tenemos la lección, el estudio 18, que lleva como título Misericordia sin límites. Y la vamos a hacer un poquito diferente porque la semana entrante no la voy a dar sola yo. Así que varios hermanos estarán juntamente conmigo y estaremos compartiendo esta palabra, cada quien desde su hogar, pero compartiremos la palabra juntos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima, amados.